Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Foro Legal 360 grados, un espacio donde hablamos del derecho de manera clara y práctica para que todos nos entiendan. Soy Adriana de León Carmona y estaremos hablando de empresas familiares y cómo las leyes influyen en ellas. Nuestro invitado del día de hoy es nada más y nada menos que el abogado Daniel Cura Salazar. Es especialista en empresas familiares, egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán y secretario del Colegio de Abogados de Yucatán AC. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a usted, doctora. Muchas gracias por la invitación. Yo contento de estar aquí y de poder difundir la cultura jurídica aquí en este espacio. Y para mí también es un gusto enorme, Daniel, porque déjenme contarles que yo a Daniel lo conozco porque él me contacta en alguna ocasión para que yo diera una plática en ese entonces a los jóvenes estudiantes del derecho, ¿verdad? ¿O algo así? Así es, claro que sí. Desde las universidades estamos con esta cultura de la difusión de la cultura jurídica en Yucatán y más que nada me acerqué a usted porque es una gran abogada en materia de mediación, medios alternos de solución de controversias y yo encantado, ¿se acuerda cuando platicamos de esos temas con los universitarios? Sí. Y por ello ya invito yo a Daniel, pero ahorita ya como abogado. Él ya tiene, ¿cuántos años? 26 años. ¿Y litigando? Litigando a partir de el primer año de carrera que egresamos, ya como 4 años en materia de litigio. Así es. Y Daniel siempre ha estado a la vanguardia de los temas que a él le interesan en la rama del derecho. Y esta rama que tratamos el día de hoy, creo que es muy importante hoy en día para toda la sociedad yucateca, para los jóvenes emprendedores y para las familias sobre todo. Pero antes de empezar con el tema, Daniel, me gustaría saber quién es Daniel. Pues Daniel es un abogado que con muchas ganas de difundir cultura jurídica. Pues soy egresado de la UADY, como usted indicó. Actualmente nos desenvolvemos en el Consejo del Colegio de Abogados de Yucatán AC para el periodo 2026-2027. Hemos estado en distintos tipos de asociaciones, igual que usted ha estado metida ahí, igual en todo ese tipo de asociaciones civiles que son necesarias para difundir esta cultura jurídica, ¿no? Y más que nada hoy en día el Estado, México, el país requiere de personas que cuenten con experiencia previa para cualquier tipo de tema, ¿no? En materia legal y más que nada poder difundir tipo de espacios hacia las demás personas, porque es importante también que conozcan un poco más del derecho y más que nada, doctora, que el derecho sea accesible a las personas, ¿no? Sí, y fíjate que yo siempre he dicho, ¿no? El derecho, sí es cierto, es el derecho para los que estudiamos derecho, pero también es derecho para toda la gente, para toda la sociedad, porque tienen que conocerlo, no necesariamente porque tengan algún problema, pero sí para que cuando estén sepan a dónde dirigirse, a quién dirigirse, pero sobre todo que entiendan el derecho con palabras claras, porque muchos abogados utilizamos muchos tecnicismos que para la gente que no es abogada, pues no le entiende. Por supuesto, y es importante, como usted indica, ¿no? Que las personas puedan conocer esta parte del derecho sin tecnicismos, de manera muy sencilla, de manera muy coloquial, para que las personas también estén enteradas, ¿no? Sobre los derechos, las obligaciones, todo lo que conlleva la cultura jurídica de la sociedad y también para que ellos puedan entender un poco sobre las vertientes que trae el derecho, porque el derecho es un derecho multidisciplinario y todos los días va cambiando. O sea, la persona que no se actualice en ningún tema en específico, que no se especialice en una rama, tiene que especializarse en alguna, porque hoy en día el derecho abarca muchísimo y ha estado avanzando y ha visto muchas reformas en materias, ¿no? Sí. Entonces, este tipo de espacios para las personas que nos escuchan y nos ven, pues es una gran herramienta que puede ser de gran ayuda para poder tener una buena asesoría jurídica, ¿no? Sí, es correcto, Daniel. Y bueno, ya adentrándonos al tema que nos atrae en esta mesa, en esta plática del día de hoy, platícame, ¿qué es una empresa familiar?
Mire, doctora, el tema de hoy es un tema muy padre. A mí me llama, me encanta mucho poder participar en esos espacios. Es el tema de las empresas familiares. Es un tema demasiado importante en tema corporativo, ¿no? De manera general, el derecho a las empresas se va ligando a una ley general de sociedades mercantiles. De ahí comenzamos, ¿no? Una empresa es la herramienta de la sociedad donde todas las personas pues participan. A veces el sustento de las familias conlleva también una responsabilidad de los empresarios, ¿no? A través de este tipo del derecho privado, que es el derecho corporativo, donde es el cual se encarga de regular todas estas vertientes de manera multidisciplinaria en distintos tipos de derecho, ¿no? Por ejemplo, ahí involucramos el tema de economía, involucramos el tema también de actas de asamblea, tema de socios, accionistas, el tema de los libros corporativos, el de sociedades mercantiles, distintos tipos de sociedades civiles, entre otras, ¿no? Pero en sí el derecho de la empresa familiar conlleva también a este tipo de legislación, que es la Ley General de Sociedades Mercantiles, donde se abarca los distintos tipos de sociedades que existen reguladas en el país, es decir, en México, y de esto conlleva a cuál es la necesidad de estas personas en agruparse y formar un tipo de asociación por la cual tienen un fin y un objeto específico, ¿no? A ver, y entonces una empresa puede ser a partir de una o dos personas, o hay un límite para ser una empresa. Actualmente se regula de una forma distinta, ¿no? Hay una sociedad que está inscrita a través de la Secretaría de Economía, que son las SAS, las sociedades por acciones simplificadas, ¿no? Este tipo de sociedad es una gran herramienta para las personas que están emprendiendo algo, ¿no? ¿Por qué? Porque solo se necesita un socio, un socio a través del cual, y esta se hace a través de la Secretaría de Economía. No necesitamos una fe pública o un notario público, que ahí es otro término que entramos, ¿no? Porque existen distintos tipos de fedatarios públicos, son los notarios públicos, los corredores públicos, que son dos figuras distintas y que cada una lleva una responsabilidad distinta, ¿no? Pero nos vamos a enfocar a las SAS, ¿no? Las SAS, que son sociedades de acciones simplificadas, se hace a través de vía remota en internet. Nos registramos a través de la Secretaría de Economía, que es una plataforma del gobierno federal, que ahí entra el tema de que tú como emprendedor comenzamos ya a darle forma a este tipo de empresa, ¿no? Este tipo de emprendimiento, que muchas veces las personas no tienen el recurso para acceder a una notaría pública y comienzan con este tipo de sociedades mercantiles. Esta está regulada a través de esta ley y contempla que es a partir de un asociado, ¿no? O un socio. Y esta sociedad, entonces yo, Adriana, puedo abrir mi empresa a través de la SAS. Así es. ¿Y qué requiero para abrir, por ejemplo, esta empresa? Mire, los requisitos específicos lo pide la Secretaría de Economía, como es su RFC, los datos, tu CUR, tu nombre, domicilio fiscal. Y lo padre de este tipo de sociedad mercantil, de esta forma de naturaleza jurídica, es que tú puedes disponer de una plantilla que la Secretaría de Economía ejecuta para las SAS, y dependiendo del objeto de tu empresa, pues tú vas llenando como un formulario en línea y la Secretaría te lo expide. ¿Qué hemos tenido en la oficina donde estamos trabajando? Que muchas personas comienzan con este tipo de sociedad y más adelante, tanta la importancia que tú tienes en el negocio, en el giro en el que te encuentres, pues requieren también la necesidad de hacer un cambio de sociedad, ¿no? Entonces, este tipo de SAS o de sociedad es para personas que están comenzando y requieren, pues, comenzar a emprender este tipo de situaciones, ¿no? Y me imagino que hay un límite precisamente para hacer ese cambio. Efectivamente, la ley regula algunos tiempos o términos específicos, pero es de a 1 a 2 años que te regula la legislación, pero muchas personas también a las necesidades que ellos tienen y que necesitan también tener a otras personas asociadas o de manera de accionistas, pues cambian el tipo de sociedad, ¿no? Y haciéndote, siempre preguntando sobre estas SAS. Por ejemplo, ¿puedo yo cambiar una de las, dices que la Secretaría de Hacienda
te va diciendo los rubros, de economía, perdón, los rubros a los que esta SAS, de acuerdo a mis intereses. Así es. Y si yo quiero cambiar un párrafo, ¿se puede? ¿O que hay un proceso que se tiene que hacer? Sí, hay un proceso que la página propiamente señala. Por eso al momento de llenar el formulario, las personas tienen que ser muy conscientes del objeto social de la sociedad. Una vez que llenemos este formulario, pues es muy complicado modificar la acta constitutiva, porque la propia plataforma te la emite y te da una constancia, una acta constitutiva con registro también en el tema del SAT, obviamente, ya muy completo, ¿no? Y al momento que tú consideres, es necesario también hacer una asamblea para hacer el cambio correspondiente. Entonces, ahí sí tendríamos que convertir. Aunque sea una cláusula. Sí se tiene que modificar. Y tendría que ir con un notario en este caso. Así es. Ok, pues sí está complicado entonces, porque entonces no te cobran por hacer las SAS. Bueno, te cobran mientras lo hagas tú personalmente. Así es. Cuando vas con la persona que está preparada para hacerlo y saber específicamente qué es lo que tienes, pues sí te cobra. Hay un costo. Ahí sí ya entramos a la fe pública, donde ahí la persona... Pero muchas veces la necesidad de hacer el cambio de este tipo de sociedad es porque ya hay otras personas involucradas o porque también el objeto social de este tipo de sociedades ya se va a transformar en otro tipo de sociedad mercantil. Ok. Y fíjate que me voy a regresar un poquito a las FEs públicas que mencionas. Una cosa es el notario y otra cosa es el fedatario público. Y yo me atrevo a mencionar en estos casos, porque lo creo conveniente, en la nueva Ley General de Mecanismos Alternos viene la fe pública para mediadores. Pero esa fe pública de mediadores, o los que tenemos esa fe pública, es única y exclusivamente para los convenios que nosotros hacemos, y es a dar fe pública de los documentos que estamos recibiendo, pero en sí no es como la del notario o como la del corredor público. No. Por si alguna de las personas que nos esté escuchando se topa con esto, que tengan bien claro, el mediador no puede hacer, no puede firmar una acta constitutiva. No puede. Tampoco puede firmar un contrato de compraventa. No, tampoco, porque todo eso está en manos de los notarios y de los corredores públicos, ¿correcto? Así es, o sea, depende también, por eso es importante que las personas que nos están escuchando puedan comprender un poco más también el tema de la fe pública, porque la fe pública se puede dar en distintos términos y condiciones, ¿no? Hay, como usted señala, hay fe pública en mediadores, pero para un tema en específico. También en tema de corredores públicos tienen ellos su fe en temas de evaluación y el tema también de las sociedades mercantiles, que también lo comparte con los notarios públicos. Los corredores no pueden hacer este tipo de compraventas ni traslación de dominio de bienes inmuebles, solo únicamente la fe en tema de evaluaciones, constitución de sociedad mercantil y la diferencia que conlleva para que las personas puedan comprar un poco más, porque seguro va a decir, oye Daniel, ¿qué es el notario? ¿Qué es el corredor? El corredor público es un fedatario federal y un notario público es un fedatario estatal. Entonces, desde ahí se va delimitando qué tipo de fe pública tienes, ¿no? ¿Federal o estatal? Sí. Y también conlleva a lo que tú comentas, doctora, el tema de que pues los objetivos y las funciones que tienen son distintas, ¿no? Correcto. Sí. Y dentro de estos temas, pues también entra el gobierno corporativo, que son protocolos que tiene la empresa para seguir, ¿no? Que muchas veces escuchamos, en Yucatán existen empresas familiares de muy alto nombre y prestigio, ¿no? Aquí en el estado, que muchas veces conocemos, consumimos nosotros, ¿no? Y ahí existen protocolos familiares que la propia ley señala, y también el uso y costumbre de los abogados en materia corporativa nos ayudan a que los conflictos entre empresas familiares no conlleve a que la empresa pues quiebre o tenga algún tipo de situación o problema, ¿no? Ay, pero es bien difícil eso que tú dices, sí, en la empresa familiar. Por supuesto. Porque fíjate que hace poco estaba leyendo un artículo en donde decía que las empresas familiares muchas veces el que empieza la empresa, que es el papá generalmente,
no toma en cuenta muchas veces, o toma en cuenta a quién dejarle la responsabilidad cuando él no está. Pero resulta ser que muchas veces estas segundas generaciones a lo mejor no tienen la misma capacidad que el papá o la misma visión con la que el papá empezó la empresa, y es cuando las empresas vienen en declive para abajo y quiebran. Entonces, fíjate que para mí este tema es bien importante, no porque yo tengo una empresa, pero sí para la gente que la tiene, porque es indispensable, como tú dices, que se sienten a hablar en familia precisamente para evitar problemas. Efectivamente. Para después, no en el momento, es para después. Porque ciertamente son a lo mejor preguntas incómodas y conversaciones incómodas que nunca las tienen. Exacto. Porque está involucrada la familia. Y yo, en lo particular, pienso que la gente que debe de dirigir esa empresa familiar no debe de ser la familia en sí. Y generalmente sí, claro, pasa lo contrario. Claro, por eso existen este tipo de protocolos, porque también ahí ayuda un tema. Estamos hablando de una empresa familiar, conlleva relaciones, emociones, sentimientos, sí. Y usted como mediadora sabe que cuando hay emociones, sentimientos, pues entra un poquito también el tema de las susceptibilidades familiares, la toma de decisiones a través de los consejos de administración de las propias empresas. Y hay familias que se rompen por ello. Por supuesto. Pero ahí entra este protocolo que se le conoce como protocolo familiar, que viene siendo las reglas de operación, las reglas de sucesión, el tema de la incorporación de los familiares al negocio, el sobrino, el tío, el primo, la abuelita, quiénes están en el consejo, qué decisiones vamos a tomar, cómo lo vamos a tomar, ¿no? Y ahí es donde entra un tema también de nosotros los abogados en poder asesorar a este tipo de empresas o personas para poder llegar a acuerdos que a todos nos benefician, porque es muy complicado. O sea, yo en mi experiencia que he tenido de asesoramiento en materia de personas y en materia de familia, de empresas, las políticas o los protocolos familiares se construyen de mesa de diálogos y establecen mecanismos muy específicos para, en dado caso de que exista algún tipo de cuestión o problemática futuro, se pueda resolver de manera sencilla y práctica dentro del propio consejo de administración, ¿no? Pero las personas cambian. Efectivamente. Entonces se puede, por ejemplo, como tú dices, se sientan en una mesa de diálogo, pero las personas cambian. Claro. ¿Y qué se hace en esos momentos, por ejemplo? Que digan, bueno, ya se quedó estipulado que va a ser esto, pero al momento que fallece la persona que es la cabeza de la empresa, ¿qué pasa? Claro, es donde entra ahí el protocolo familiar, que muchas veces se establece a través de la sustitución en caso de que no exista la persona. También entra el protocolo que establece que en caso de faltar algún miembro de la familia que esté dentro del propio consejo, accionista, socio, entre otras cuestiones, pues ya hay un protocolo que seguir, y no es que fulanito, sotanito lo quiera hacer de alguna forma, ¿no? Sino hay un documento previamente firmado por todos, donde se establece el tema de la solución de este tipo de conflictos, que muchas veces, y lamentablemente hay que comentarlo, las personas, como usted bien dice, hay personas que se dejan llevar por las emociones al momento de tomar este tipo de decisiones, ¿no? Entonces, lo que hacemos con este tipo de protocolos es adentrarnos en caso de faltar alguna persona, hay una sucesión establecida para el tema del consejo de administración, para el tema también de las herencias de acciones, el tema de la transmisión de acciones o participaciones sociales de este tipo de empresas, ¿no? Hay métodos legales establecidos en este tipo de empresas que establecen mecanismos específicos en dado caso de que el presidente del consejo no esté, estará la persona a cargo, vicepresidenta tal. Entonces entra en el juego de las familias, de las posiciones, de los consejos, de las administraciones, claro. Es difícil porque entran allá, ahora sí que necesidades, intereses de cada uno. Claro. Entonces, discúlpame que te interrumpa. No, claro. Entre más familia haya metida en una empresa, el problema es peor. Claro.
Y si no cuentan con un abogado corporativo en materia de este tipo de tema de solución de empresas familiares, claro, estamos en un problema muy grande, ¿no? Como iniciamos hablando de las SAS, de las sociedades, de la CADCB, de ese tipo de sociedades, ¿no? No hay personas especializadas en estas materias, pues vamos a tener ahí un problema muy grande en ese tema, ¿no? Porque muchas gentes que tienen estas empresas, que ya tienen años, siempre dicen, porque me ha tocado escuchar, es que me lo está viendo el notario fulano y me lo está viendo el abogado tal. Sí, pero este abogado tal tiene que ver con parte de tu familia. Entonces ahí ya no hay un conflicto de interés. Ahí hay un conflicto de interés tremendo que una de las partes va a perder. Efectivamente. Y ahí es donde también entra la parte de que muchas de esas empresas familiares pues no tienen una tradición muy específica, ¿no? Son empresas ya con mucha experiencia y en mucho tema legal ya por detrás. Uh-huh. Y gracias a este tipo de situaciones, pues las empresas familiares han tenido una cultura jurídica de poder tener a personas especializadas en estas ramas para apoyarlos, como usted bien dice. Porque si tú tienes a un abogado de confianza, de cabecera, de familia, pues hay un interés de ambas partes de que esta persona sea la persona, ¿no? Pero si contratamos a un abogado o a un despacho externo dedicado a este tipo de situaciones, que no forma parte ni del abogado de cabecera ni conoce a las partes, el tema del servicio legal va a ser completamente distinto. Claro. Sí. Y me gustaría saber, ¿cuáles son los puntos claves que debe de saber alguien que quiera empezar una empresa o que ya tiene una empresa? Los puntos claves claros, ¿cuáles serán? De manera muy sencilla, comenzar primero que nada a establecer qué tipo de emprendimiento es el que tú, o giro es el que tú quieres darle, ¿no? Porque muchas personas quieren hacer 1000 cosas y cuando llegan a la oficina me dicen, es que yo quiero que la empresa haga tema de limpieza, que también haga gestiones administrativas, pero que también sea tema de venta, de comercialización. O sea, son 3 rubros. Claro, o sea, ahí ya tenemos distintos tipos de objeto de las empresas, ¿no? Lo que tratamos de hacer nosotros como abogados corporativos es encaminar a los empresarios o emprendedores, en este caso, a establecer un objetivo específico de la sociedad mercantil, en este caso la que va a llevar el tema de la distribución, ¿no? de objetos sociales, ya muy específico, para que la persona cuando tenga este tipo de necesidad jurídica, no esté desorientada en saber a qué objeto social tiene la empresa, ¿no? Lo primero que yo diría es, número 1, consultar a un abogado para saber qué tipo de objeto social es el que tú como empresario o como emprendedor es el que vas a llevar. Número 2, acudir a una persona especializada en materia corporativa o también a un notario público, que son personas facultadas para hacer este tipo de sociedades mercantiles, los cuales pues tienen una expertise muy grande en materia de sociedades y también te pueden ayudar. Las notarías públicas hoy en día también son un factor muy importante, ¿no? Porque ahí también hay personas especializadas en derecho corporativo que son las que nos ayudan a establecer el consejo de administración, las acciones, las asambleas, los libros corporativos, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez que tú puedas definir tu concepto y ya estés tu objeto, ya tienes con quién vas a hacer este tipo de situaciones, entran otras ramas del derecho, como también viene siendo el registro de la marca, que es importantísimo. También hoy en día en materia de derecho intelectual, en el derecho del registrar tu logo, registrar tu eslogan. O sea, hoy en día tú encuentras en redes muchísimas marcas digitales, pero muchas de ellas no cuentan con un registro específico, ¿no? Y también ahí ponen en juego pues el tema de la empresa, del emprendimiento, porque muchas veces ese tipo de eslogan o imagen, sin tú saberlo, ya está registrado ante el INPI, que es la institución encargada, ¿no? Y ahí caemos a otro tipo de situaciones donde si tú no conoces que este tipo de marcas, eslogan está registrado, tú estás cayendo en un tema grave en materia de derecho, ¿no? Claro.
Sí. Después del registro también entra el tema de establecimiento en materia de registro ante el SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria en materia aquí en México, que también es importante establecer porque las sociedades mercantiles, una vez que ya sean personas morales, adquieren personalidad, adquieren materia de cuestiones de derecho, ¿no? O sea, ya tienen responsabilidades jurídicas en materia personal y también en materia de personas morales, ¿no? Físicas y morales. Ahora, para que la gente entienda, ¿qué es una persona física y una persona moral? La persona física somos nosotros como abogados, como personas ciudadanas, como personas por el simple hecho de naturaleza jurídica de nacer, ya somos personas físicas, ¿no? Las personas morales se constituyen al momento de que ya cuenta con una personalidad a través de un acta constitutiva. Este tipo de acta constitutiva pues se da dependiendo a la unión de una o dos o más tres personas que ya formen un grupo, y a este tipo de asociación o grupo se le conoce como una persona moral. Aunque me gustaría decir también que en sí la persona moral no existe físicamente. Exacto. ¿No? Ocupa un lugar en el espacio, sí, pero la persona moral es el grupo de gente. Efectivamente, que muchas veces no existe en materia jurídica, pero sí en materia tributaria, porque sí tienen domicilio fiscal. Ahí sí, hay que aclarar a la audiencia que en materia legal, a partir de que ya estés registrado en un servicio de administración tributaria en Yucatán, pues ya cuentas con un domicilio fiscal y ya tienes responsabilidades en materia fiscal, el pago de impuestos, el pago del tema también. Ahí entramos ya a otra parte importante de las empresas, que muchas de estas empresas pues dan trabajo a otras personas, y ahí entramos también a un tema de economía, ¿no? Economía en Yucatán, que es el movimiento de temas más no tan legales, pero también que se va relacionando con esto, ¿no? Sí. Oye, Daniel, y por ejemplo, hablas también que existen otro tipo de empresas, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro. Existen las más comunes en México son la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada que platicamos al inicio, la sociedad en nombre colectivo, y también existen asociaciones en carácter mercantil, en carácter civil y en carácter agrario. O sea, en distintos tipos de materia de derecho hay distintos tipos de sociedades mercantiles, pero hoy aquí nos estamos enfocando únicamente a las sociedades mercantiles. Ya las otras en otro podcast, claro, ahí sí ya vamos a platicar. Y en otra rama del derecho. Ahí sí entramos a otras ramas, que es el Registro Agrario Nacional, ya es otro tipo. Pero las más comunes en materia mercantil son las sociedades anónimas, las sociedades anónimas de capital variable, la sociedad por acciones simplificadas, que son las más comunes en México y en Yucatán. Y en estas empresas familiares, ¿cuáles son los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta? Los aspectos más importantes en este tipo de sociedades, más que nada, es saber el tema en materia de la forma de organización de la empresa, porque muchas veces cuentan con libros accionarios. Ahí entramos también a otros términos jurídicos, que son las acciones, que son los libros corporativos, que hoy en día también hay que comentarlo, existen disposiciones legales a través de la IA, que ya estamos conviviendo con ella, la inteligencia artificial ya llegó, y muchas de estos, la ley también contempla en este caso regulaciones de las propias asambleas para hacerlas de manera virtuales, y también para tener los libros corporativos de materia digital, y también el uso de la IA en soluciones en materia de empresas familiares. Ahí algo importante que establecer. Muchos abogados le huimos a la IA, ¿no? A la inteligencia artificial, y eso se lo digo por experiencia. En la oficina también hemos tenido asuntos donde muchas personas utilizan la IA para resolver este tipo de situaciones, ¿no? Pero hay que entender ahí que... disculpa que te interrumpa, pero por ejemplo, en la IA, yo soy
fanática de la tecnología. Y cuando empecé a escuchar yo IA, no, yo ahorita ya tomé el curso de IA para abogados, la IA para psicólogos, la IA para no sé qué. De hecho, sigo estudiando, ¿no? Claro. Y sí me llama muchas veces la atención que usan IA, pero no leen. O sea, cortan y pegan y lo dejan igual y no es así. Claro. Hay que estudiar y hay que ver que realmente lo que tú consultas en la IA sea realmente lo que quieres. Exacto. Y muchas veces la IA la utilizan como un medio definitivo de responsabilidades, ¿no? O sea, utilizamos la inteligencia para temas específicos y no consultamos nada más. No. Y ahí entramos a un grave error. Claro. En la oficina hemos atendido a personas que han hecho temas de sus contratos, han hecho la constitución de este tipo de sociedades a través de una inteligencia artificial. O sea, no hay que abusar de esta. O sea, es un medio alterno que nos ayuda. Exacto. Es una herramienta. Pero no es lo definitivo para tener en materia de derecho, en materia jurídica, ¿no? Claro que no. Hay que consultar a personas especializadas como son corredores, notarios públicos, abogados especializados en materia corporativa, mediadores privados, ¿no? Este tipo de personas son auxiliares para este tipo de situaciones, ¿no? Y ahí entramos también las nuevas generaciones de jóvenes como nosotros, que vivimos y nacimos con la tecnología. Claro. Crecimos con este tipo de tecnología, pero la tecnología todos los días también va avanzando. En la persona que no se capacite, porque no es mala utilizar la tecnología, la IA, ¿no? Es la forma en la cual tú utilizas esta herramienta para poder apoyarte, pero no depender de ella nada más. No abusar de ella. Claro, sí. Y como tú dices, si dependes de ello ya voy a poner litigar, pues... ¿Qué tipo de abogado eres? Así es. No, o sea, ¿cómo le hacemos? Así es. O sea, la IA nunca va a sustituir a una persona abogada. Nunca. Eso hay que dejarlo muy claro a la audiencia. Igual establecer que dentro de este tipo de herramientas también hay desperfectos. Claro. Nunca vas a poder encontrar una información totalmente validada a hacerlo por tu cuenta a través de las fuentes de información, que son los libros de texto, que son el tema físico, y también la investigación que se hace a través de estos documentos, ¿no? Correcto. Ahí entramos también a temas ahí tecnológicos, ¿no? Sí. Pero en sí, ya retomando un poco más la pregunta, lo que yo considero es, primero que nada, saber qué nombre quieres para tu empresa, revisar el objeto social, o sea, lo que se va a dedicar tu emprendimiento, constituirla a través de personas que tienen la fe pública, y también registrar el uso de marca, el uso de eslogan, y también establecer el tema del servicio de administración tributaria, que ya cuente con un RFC como persona moral, y por último, no menos importante, establecer y llevar un orden y control de los libros corporativos, ¿no? De esta empresa, de esta sociedad. Y fíjate que también, se me hace importante destacar que todas las empresas corporativas deben de tener, si bien es cierto, estos libros que tú mencionas, deben estar apegados conforme a la ley de derecho laboral. Así es. Porque muchas empresas se brincan esta parte al no dar seguros, al no dar completos los sueldos. Una parte las dan, sí depositan, pero otras te las doy. Sí, claro, por fuera, claro. Pero a la hora de que se suscita un problema, resulta que te das cuenta que cuando estás dada de alta en el Seguro Social, no estás con la cantidad que te pagan y el Seguro Social te lo tienen dado a 80%, por ejemplo. Y ahí viene un problema, no para el trabajador, sino para la empresa como tal. Efectivamente, ahí también tenemos un poco ahí de desconocimiento, malas prácticas, que lamentablemente este tipo de empresas que lo hacen de manera, pero muchas veces no es la propia empresa que hace este tipo de situaciones. Son las personas que asesoran en materia de administración, ¿no? Por ejemplo,
contadores públicos, que también interviene ahí en tema de los pagos de impuestos, el tema de los abogados en materia laboral, que muchas veces también establecen contratos ahí con temas muy escondidos, que muchas veces las personas que trabajamos todos los días, pues sabemos que el sustento para llevar la comida a la casa hoy en día también es importante, claro, ¿no? Pero ahí entra también nosotros como personas acercarnos a instituciones públicas que cuentan con estas asesorías para poder apoyarnos en nuestros derechos laborales, ¿no? Sí. Y ahí entramos a estos distintos tipos de instituciones, tanto federales y locales, que nos ayudan y coadyuvan en el tema de ayudar a las personas para poder entender un poco más, como usted dice, ¿no? Lamentablemente, en materia de derecho, hoy en día no vislumbramos la importancia de la carrera de abogado, ¿no? Sí. Que hoy en día más que nunca hay que tener en cuenta que tener a una persona especializada en materia legal es algo esencial a la apertura tanto a la empresa familiar como una persona física, ¿no? Hoy en día estamos inmiscuidos en una sociedad que necesita a personas especializadas, que ahí entra también la ética de los abogados, ¿no? Que ese es otro tema. Ese es otro tema para tratar la ética. Importante, así es. La ética profesional, la ética laboral, la ética personal, en materia jurídica, ¿no? Sí. Que muchas veces, como digo, ¿no? Hay que primero que nada ser buena persona para ser buen profesionista, claro, ¿no? Claro. Y también es importante recalcar, ¿no? Que muchas empresas, y pues no lo digo por hablar mal, pero es una situación que se presenta en las empresas y en las grandes empresas, en donde obligan al trabajador a firmar hojas en blanco. Y esta práctica se sigue haciendo. Y esto es lo que no se debe de permitir, porque yo hace poco en el lugar donde yo vivo hubo un caso en donde fue a tocarme la persona que tenía el problema y me decía, no sé, Marita, me firma aquí para que me apoye. Le dije, ¿cómo por qué? ¿No? Le digo, cuéntame, ¿qué te pasa? Y ya me platica, él era jardinero y lo quería, después de no pagarle no sé cuántas notas, solamente le querían pagar 4. Y yo solamente le dije, no firmes nada de lo que te den. Nada. Le dije, cualquier cosa vienes y me avisas. Yo dije, ¿por qué actúas de una manera como tú no actuarías si a ti te lo hicieran? Claro. Y se los puse en el grupo donde estoy y no contestaron nada. Pero entonces, ¿por qué abusar de la gente si ya te trabajo? Claro, que ahí es donde entramos al tema de los valores de las personas, ¿no? Si claro. no eres una buena persona, no vas a ser un buen profesionista. Claro. Y más que nada en materia de empresas familiares, como usted bien dice, ¿no? Estamos jugando con temas económicos, estamos jugando con temas legales y temas societarios, ¿no? De personas, somos personas. Al fin y al cabo, somos personas en una sociedad que coadyuvamos y que nos relacionamos, ¿no? Sí. Y como usted bien dice, las malas prácticas a este tipo de personas que les realizan, lamentablemente son personas que no cuentan o no saben de esta importante cultura jurídica, ¿no? Sí, porque yo les preguntaba a las personas que estaban haciendo esto, yo les decía, ¿cómo actuarían ustedes en su lugar? Le digo, ya ahorita a estas horas estuvieran en otro lado. Le digo, no como este joven que está recolectando firmas con la finalidad de ser testigos. No hay necesidad de eso. Págale lo que le debes y se acabó. Así es. Pero ahí llegamos a un tema también de materia, en materia laboral, que muchas veces las empresas, en este caso, en materia laboral, los jefes, los temas también en materia personales, pues entran en conflicto también con temas en materia de derecho familiar, ¿no? Por ejemplo, el tema de que tú o una empresa no esté bien constituida, malas prácticas, ahí es donde vemos este tipo de vicios ocultos que muchas veces, lamentablemente en la sociedad es muy complicado verlo día con día, pero ahí es donde entramos nosotros los abogados para poder apoyar a este tipo de personas que muchas veces no cuentan con las herramientas necesarias para hacer esto, ¿no? Y como usted bien dice, defenderlo, o sea, que a usted no le costaba nada explicarle, decirle, no firmes.
como persona abogada, como yucateca, pues ya Sí. se va viendo esta parte, ¿no? Sí. Así es. Y a ver, ¿qué más nos puedes contar de las empresas familiares? Que bueno, todo lo que hemos estado hablando deriva Así de lo que son las empresas, ya sea familiar o no familiar. Así es. Pues en materia ya más enfocado al derecho en tema de empresas familiares, también se coadyuvan o tienen otro tipo de herramientas, por ejemplo, disposiciones que aplican a este tipo de personas morales, ¿no? Ahí entra el Código de Comercio, el Código Civil Federal, la Ley Federal del Trabajo, como ya hemos platicado, el Código Fiscal de la Federación a través del SAT, la normatividad del Registro Público de Comercio para poder inscribir y dar publicidad a este tipo de actos, ¿no? Ahí entra también el Registro Público de Comercio, que es un registro tanto de carácter federal, donde se constituyen todas las sociedades mercantiles así como tenemos un registro público de la propiedad aquí en Yucatán, que es el INSEJUPI, también en materia de comercio lo tenemos, tanto en el ámbito federal, ¿no? Este tipo de registro ayuda a dar publicidad a este tipo de sociedades mercantiles, donde se van estableciendo mecanismos tanto de asambleas y actos, ya sea ordinaria, extraordinaria, libros corporativos, accionistas, acciones, entre otras, ¿no? Este tipo de leyes, como bien decimos, multidisciplinarias, se involucran para darle personalidad al acto jurídico, en este caso las empresas familiares, ¿no? En México se regula por este tipo de instituciones, este tipo de reglamentos y leyes que coadyuvan a que tengamos un mejor funcionamiento de estas personas morales que ofrecen tanto economía, ofrecen bienestar también para las personas, porque cobran a través de estas sociedades mercantiles que hoy en día en la economía se va moviendo, ¿no? El tema económico en Yucatán. Entonces, ¿tú recomiendas las SAS para los pequeños emprendedores, para empezar? Sí, yo sí, como abogado, recomendaría primero iniciar con este tipo de sociedad, que es la más sencilla y práctica que tenemos a la mano, ¿no? Y ahí establecer mecanismos para que una vez que se constituya a través de este tipo de sociedad, pues acudir con una persona especializada para transformar esta sociedad a través de una asamblea, a través de un cambio de transformación de sociedad y modificarla, este tipo de sociedad mercantil. Ahora bien, si nosotros como personas tenemos el recurso para poder acudir ante un notario público para hacer de una vez la sociedad mercantil, yo coincido que se haga directamente sin necesidad de pasar por este tipo de sociedad de acción simplificada, ¿no? Y si cuentas con las características de 2 socios, 3 socios. No, y también si cuentas con dinero, porque abrir una empresa o abrir el acta constitutiva de una empresa no es barato. Efectivamente. Y cuentan con otros tipos de derechos y pagos que hay que hacer. Claro. Y ahí entramos también a un tema económico, ¿no? Que es donde pues muchas personas no cuentan con el recurso, pero existen mecanismos y formas para poder regular este tipo de acciones a través de estas SAS. Qué interesante. A través de estas SAS. Oye, Daniel, y ya para ir cerrando, antes de que nos corte Carmen, ¿qué le recomiendas a nuestras escuchas del día de hoy? Primero que nada, recomiendo acudir con personas especialistas en materia de sociedades mercantiles, en materia de empresas familiares, y consultar a abogados y abogadas especializadas en la materia. Es la recomendación más importante, acudir con personas que sepan sobre la materia, más que nada que cuenten con las herramientas esenciales para poder asesorarse de manera correcta al inicio. Una mala asesoría al inicio de un emprendimiento conlleva a que la empresa no salga a flote. Y eso no ayuda a la economía tanto mexicana como la del estado de Yucatán, porque ahí entramos también a temas muy especiales, ¿no? Por ejemplo, si no hay una buena asesoría al inicio, no podemos asegurar que la empresa va a ser una empresa familiar, en este caso específicamente exitosa, ¿no? Ahí también entran los asesores, entra lo que hemos platicado a lo largo de este episodio, que es establecer los protocolos, ¿no? Algo importante, las sociedades mercantiles no tiene que ser
por familiares, porque su nombre dice empresas familiares y tú te viene a la mente que son personas, toda la familia, no, exacto. Se le conoce empresas familiares porque también conlleva, como usted bien indicó, son empresas ya constituidas desde hace años y que van pasando de generación en generación, pero no siempre tiene que ser la familia. Claro. Ahí entran también personas que no forman parte de la familia que administran este tipo de empresas, ¿no? Y ahí es donde entra la parte de nosotros los abogados en materia corporativa, en materia notarial. Ok. Pues bueno, amigos, hoy aprendimos que en cualquier empresa, necesitamos planificar, necesitamos estar con gente preparada de acuerdo al derecho empresarial, al derecho corporativo. La empresa debe planificar y debe de existir una comunicación constante. Daniel, me dio mucho gusto tenerte aquí en este espacio y esperemos que no sea la primera de varias visitas que nos harás aquí. Y a todos los que nos escuchan, recuerden escucharnos en CIBOT Radio 2.0 y saludos. Hasta luego. No, muchísimas gracias y hasta luego. Un gustazo estar aquí con ustedes.